Bus y de capacitación. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 11 de noviembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Este segmento lo presenta el Grupo Cúspide de la Ciudad de México. Hoy lo dirige Rocío Olivares. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Es para mí un placer estar con ustedes. Es una gran bendición. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de las cosas no son lo que parecen. ¿Cuántas veces has sido juzgado tú por algo que no hiciste? ¿O cuántas veces tú has juzgado a alguien sin saber si es verdad o no? ¿O cuántas veces hemos hablado de alguien porque hemos escuchado conversaciones y pues hemos juzgado, ¿no? A veces lo hacemos conscientemente o a veces inconscientemente. Creo que todos hemos juzgado de una manera a otros o nos han juzgado, ¿verdad? Bueno, parece ser que a veces esto se hace hábitos en nuestras vidas, ¿verdad? Y esos hábitos los llevamos en el trabajo, en nuestra casa, cuando estamos comiendo a la mesa, cuando estamos platicando con alguien, cuando vamos a nuestra iglesia o alguna congregación que empezamos a juzgar qué está haciendo la hermana, qué está haciendo tal persona. Siempre estamos hablando sobre nuestra propia opinión, juzgando de nuestra opinión. Y estos se van haciendo hábitos y hábitos y hábitos que ya se van haciendo costumbres hacerlo, ¿verdad? ¿No es así? Bueno, pues déjame decirte que cuando nosotros juzgamos nos convertimos en jueces. ¿Quién es un juez? Juez es aquel que hace justicia. ¿Y cómo hace justicia? Tomando en cuenta las evidencias o las pruebas que se dan durante el juicio. Eso es un juez, aquel que hace justicia. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros somos jueces? ¿Nosotros hacemos justicia en base a las evidencias que tenemos? ¿Estamos capacitados para ser jueces? No, ¿verdad? ¿Qué es un juicio? Juicio es la facultad de poder diferenciar el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Fíjense, diferenciar. Creemos que nuestra verdad es la correcta, que nosotros cuando damos un juicio o una opinión contra alguien, eso es lo correcto. Tenemos que tener cuidado. La Biblia dice, no juzgues. ¿Para qué? Para que no seas juzgado. En un momento cuando iniciamos, yo les estaba preguntando que si alguna vez ustedes han sido juzgados falsamente. Les quiero compartir que hace unos días escuché sobre un tema de una fotografía que salió en el internet. Y al salir en el internet esta fotografía se veía que estaba una mujer en su celular sentada en una silla, como más o menos como en una aerolínea, estaba en espera, y su bebé estaba en sus pies, pero en el piso, una cobijita y el bebé encima de la cobijita en el piso, y ella en su celular. Pues hubo un revuelo porque hubo muchas opiniones sobre esa fotografía. Algunos decían, qué bárbara, qué cínica, cómo es posible ahorita con lo del COVID, tanta suciedad, tantos virus, y ella deja en el piso a ese bebé desprotegido y ella viene a gusto con su celular, chateando, mensajeándose. Así estuvieron bombardeándola pues de juicios sobre lo que veían, lo que nuestros ojos estaban viendo. Pero algunos otros decían, no sé, quizás se cansó y lo dejó tantito en el piso. Eran muchos juicios los que daban sobre esta fotografía que salió en el internet. Cuando ella vio
todo lo que habían dicho, ella decidió escribir y mandar un mensaje. Y ella decía que ya llevaba 2 días esperando un vuelo y se había cancelado este vuelo. Por esta razón es que ella, en un momento ya de que tenía que hacer, hablar con ciertas personas para que vinieran por ella, entonces como no podía ya con el niño porque no había dormido y estaba ya muy cansada y no podía contestar este mensaje que era pronto lo que tenía que hacerlo, lo que decidió hacerlo es por un segundo bajar tantito al niño para que no se le cayera de sus piernas y ella pudiera contestar ese mensaje. Bueno, pues entonces muchos dejaron de opinar porque se dieron cuenta que opinaron algo que no era verdad, que no era cierto. Entonces, ¿cuántas veces nos han juzgado falsamente o nosotros hemos juzgado falsamente a otros? También les voy a platicar, un día en la Biblia se hablaba de una mujer que estaba llorando desesperada porque no tenía hijos y quería tener un hijo. Ella se llamaba Ana. Cuando ella lloraba, no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno llora con un dolor tan fuerte que hasta no se entienden las palabras cuando estamos orando, pidiéndole a Dios. Es tanto nuestro llanto que no se nos entiende. En ese momento, el sacerdote la ve porque ella estaba en un templo, la ve, luego le dice, mujer, ¿por qué vienes en ese estado? Él pensó que estaba borracha. Cuando ella le explicó que no, que estaba ella suplicando a Dios por su dolor, porque ella quería un hijo, él entendió. Pero si no le hubiera dicho, él ya hubiera dado un juicio, que era un juicio falso, un juicio incorrecto. ¿Saben? Muchas veces hacemos este tipo de juicios sin pensar que podemos dañar a otras personas. También por lo que escuchamos. Muchas veces escuchamos y nosotros emitimos juicios contra alguien que no sabemos si es verdad. En la Biblia también habla de una mujer que la habían encontrado pecando en adulterio y todos la querían apedrear. Pero Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben? ¿Cuántas veces queremos apedrear a las personas porque omitimos, más bien porque damos un juicio contra ella que no sabemos? ¿Saben? Quizás aquel que fue y la delató ya había estado con ella o había visto. ¿Cuántas veces estamos haciendo este tipo de juicios contra los demás? Y debemos de tener cuidado, porque entonces nosotros de la misma manera que juzgamos, vamos a ser juzgados. Esto es como un boomerang. Lo que hacemos se regresa. Hay que tener mucha precaución de lo que nosotros hacemos para no convertirnos en jueces. No somos jueces. Los jueces trabajan mucho tiempo, estudian mucho para poder, y ni siquiera de esa manera ellos saben la verdad. Tienen que tener evidencias, tienen que tener pruebas y a veces tardan mucho los juicios porque hay falsas evidencias. El único que es el que nos puede juzgar se llama Jesús, Dios. Es el único Dios el que nos puede juzgar. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar porque cada quien tendrá su propia opinión. Un día me platicaba uno de mis hijos que la maestra les estaba contando un cuento. Eh, Más bien no era un cuento, era una historia donde hablaba la maestra que había un día en un barco que habían viajado una familia, su esposo, la esposa y un bebé, y que ese barco se estaba hundiendo. Entonces, como se estaba hundiendo el barco, ¿qué fue lo que pasó? Solo había un lugar para una persona que los iban a rescatar y el esposo aventó a la esposa al mar, tomó a su hijo y se subió a la barca que los iban a rescatar.
Cuando la maestra les platicaba esto a los alumnos muy enojados decían, qué crueldad, ¿por qué la mató? Es un asesino, ¿por qué hizo eso? Es muy malo. Pero de repente la maestra volteó y había un niño con su carita agachada y le preguntó, ¿tú qué piensas? Y el niño respondió, quizás lo único que le dijo la mujer al esposo fue, cuida a mi bebé. Y quizás ella estaba enferma. Y entonces la maestra le dijo, ¿ya habías leído esta historia? Y el niño le dijo, no, lo que pasa es que eso me dijo a mí mi papá. ¿Qué es lo que había pasado? Cuando nosotros estamos pasando por cosas, podemos reconocer a las otras personas. Cuando nos ponemos en el zapato de la otra persona, nos es más fácil ver lo que está haciendo la otra persona, su condición. Pero muchas veces lo único que hacemos es juzgar. Fíjense bien, dice que con la vara que medimos, seremos medidos. Con la medida que midamos, seremos medidos. ¿Cuántas veces estamos haciendo como el metro, una medida, ¿cómo se puede decir? Perdón. Hizo esto esta persona, hizo otro esta persona, y así no la pasamos diciendo todo lo que hacen las otras personas y vamos acumulando medidas y medidas y medidas y medidas de puras opiniones hacia la otra persona. Pues así como midamos, así nosotros también vamos a ser medidos por los demás. Cuando nosotros juzgamos o vemos a los demás, de esa misma manera nos va a pasar a nosotros mismos. Tenemos que fijarnos qué hacemos con los demás. Es como les digo, cuando nos ponemos los zapatos del otro, podemos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es la única manera, porque muchas veces omitimos juicios sin saber la realidad de las cosas. O muchas veces también, ¿saben qué hacemos? Es como aquel hijo que el papá es un alcohólico y llega el hijo tomado y el papá, ¿qué es lo que le dice? Hijo, no tomes porque mira, te puedes enfermar y todo. ¿Y qué le dice el hijo al padre? Pues si tú tomas, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me puedes juzgar si tú estás haciendo lo mismo? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, pero se nos olvida. Y es más fácil ver la viga del otro, del que está enfrente, que nuestra propia viga. Es más fácil. ¿Saben por qué? Porque esa viga que está en nuestros ojos nos impide ver la realidad, esa visión completa de ver lo que hay en los demás. Tenemos que ser muy cuidadosos de todas las opiniones que damos, de todas las opiniones que damos, porque esto nos va a llevar a que nosotros mismos seamos jueces y nosotros vamos a tener consecuencia de cada palabra que hagamos. Muchas veces hemos lastimado a las demás personas con nuestros juicios. En una ocasión, hace ya algún tiempo, yo estaba en mi congregación y algunas compañeritas se empezaron a acercar con mi hijo. Se acercó una hermana y me dijo, ¿sabe qué? Tenga cuidado, fíjese que esta muchacha no se habla muy bien de ella, se dice que es un poco loquilla, ya saben, y parece que quiere andar con su hijo. Inmediatamente entró a mí en algo y dije, ¿podrá ser? Mi hijo la invitó a la casa y le dije que estaba bien. Entró a mi casa, pero ya estaba la desconfianza en mí porque me habían dicho que había tomado cosas. Ya había desconfianza en mí y empecé a hacer juicio contra ella. Cuando estaban viendo la tele y todo, comió, yo nada más observaba qué hacía. Ella se fue, al siguiente día me dijo mi hijo que si podía volver a regresar porque iban a hacer un trabajo. Y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? No, es que mira, la verdad, me dijeron que esta persona, esta muchacha, esto y lo otro. Y me dijo, mamá, ¿no sabes que eso que hablan del robo fue una calumnia?
Alguien le dijo que ella había tomado un celular un día en la iglesia y era mentira. Ella no lo había tomado. Cuando vieron las pruebas y vieron y reconocieron quién lo había tomado, entonces fueron a pedirle perdón. Pero cuántas veces nosotros, sin saber la verdad, solamente escuchamos y empezamos a hacer chisme y a murmurar de algo que ni siquiera es cierto. Y yo pequé porque di oídos a aquellas cosas que no tenía que haber escuchado y la juzgué mal. ¿Saben lo que tuve que hacer? Tuve que ir, enfrentarme a ella y pedirle perdón. Ella no sabía que yo la había juzgado, pero yo tuve que hacerlo para poder sanar mi corazón y para poder estar en paz. ¿Cuántas veces hacemos este tipo de juicios contra los demás? O de igual manera, ¿qué pasa? No, a mí me pasó algo hace mucho tiempo, me enfermé, me lastimé mi cadera y pasé muchos meses en cama con mucho dolor. Tuvieron que ir a ayudarme, apoyarme, porque no me podía bañar, porque gritaba de dolor cuando me querían parar. Yo gritaba y yo le decía, ayúdenme, de verdad no puedo. Y mucha gente me decía, ya párate eso, ya lo estás acostumbrada, ya se hizo costumbre, no ha de ser tan fuerte el dolor, ¿cómo crees? Es que siempre piensas negativo, piensa positivo, todo está bien, échale ganas, levántate. Y cuando me levantaban yo gritaba, me decían, exagerada. Cuando pasa a uno esas circunstancias, uno dice, ¿qué hice? Sí, ahora sí sé lo que se siente cuando uno padece ese tipo de dolores. Y entonces ya no das ningún juicio hacia la otra persona. ¿Sabes qué pasa? Te vuelves misericordioso con esa persona, porque sabes que lo que ella pasó, tú también lo estás pasando y entonces entiendes su dolor, entiendes ese dolor tan fuerte que tiene y ya no puedes tú omitir o poner una opinión, mejor la omites, quitas tus opiniones, porque verdaderamente sabes ese dolor. ¿Cuántas veces te dicen, sabes que ahorita con el COVID le dio a tal familiar COVID y dices, ay, pobre, pues sí, que Dios lo ayude, que le eche ganas, que se levante, que piense positivo? Pero cuando ves que a alguien le pasa cercano a ti y que ves la condición en la que está y lo diferente, lo difícil que es esta situación, entonces ya lo comprendes y lo entiendes y dices, ¿sabes qué tengo que hacer? Apoyar de la misma manera que yo necesitaba que me apoyaban. Cuando a mí me pasó esta situación, yo tuve gran misericordia de Dios que mandó gente que me ayudara, a mi familia y todo. Pues de esa manera, cuando alguien necesita de nuestro apoyo y nosotros ya lo pasamos, tenemos que ir a apoyar de esa manera, no juzgar. "Ah, ella me había dicho que ay, ni siquiera tenía dolor, que eso era mentira. Ah, bueno, pues ahora, qué bueno que pasó. Pues ahora entonces yo también voy a hacer lo que ella me hizo. No la voy a apoyar, ahí la voy a dejar para que sienta lo que yo sentí". ¿Cuántas veces hacemos eso? Tengamos cuidado, porque ¿qué creen? Así como ella nos juzgó, ahora nosotros también estamos juzgando y nos volvemos jueces. Y no es correcto, no es correcto. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que emitimos, porque dañamos. A veces es conscientemente y a veces es inconscientemente lo que hacemos. ¿Cómo podemos resolver esto? Primero, acuérdense, nosotros no somos jueces. Nosotros no tenemos pruebas, no tenemos el derecho ni la autoridad de juzgar a los demás. Esa es una de la primera. No juzgues para que no seas juzgado. Después, con la vara que midas, serás medido. Así que tengamos cuidado de declarar
juicio contra alguien una y otra vez, porque eso mismo, como boomerang que les dije que nosotros damos, lo vamos a recibir en nuestras vidas tarde o temprano. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Pongámonos en el zapato de la otra persona. Seamos tolerantes, seamos misericordiosos, tengamos amor unos a otros. Tratémonos como dice también la regla de oro, que se haga contigo lo que te hagan lo que a ti te gustaría hacer, hazlo bien. Si tú quieres que te traten bien y que no te juzgues, no juzgues. Y si tú tienes algún problema, no busques venganza, no hagas tu propia justicia, porque si tú haces tu propia justicia, la pagarás tarde o temprano. Seamos agradecidos en cada momento cuando nosotros pasamos una circunstancia o algo y la otra persona pasa lo mismo, nosotros hay que cobijarla. Ya que nosotros sabemos lo que es ese dolor, pues no queramos que la otra persona pase ese dolor. Al contrario, amémosla, protejámosla, cuidémosla. Es como, yo me acuerdo que hace muchos años yo decía, gracias Dios, porque en mi entorno, en mi familia, no he conocido lo que es que entierre a alguien, que alguien muera. Gracias Dios. Y cuando lo conocí por primera vez, que fue mi mamá, un dolor tan grande, que cuando yo veía que alguien padecía la misma situación, había muerto alguien, yo ya podía comprender ese dolor. Y saben, me correspondía yo poder hacer con ella lo que me gustaría que me hicieran, apoyarla, que necesitas que vaya a arreglar papeles, necesitas que vaya a ver lo de las flores, necesitas que te apoye para comprar la caja. ¿Por qué? Porque cuando me pasó a mí, yo necesitaba de alguien que quiera. Pero cuando tú no sabes, dices, pues ella, no, o sea, luego pasar. No, no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo juzgamos a las personas. Mucho cuidado. En una ocasión la Biblia también nos habla de que había una persona que Dios había mandado para que eligiera a quien iba a ser el rey. Y esta persona fue a buscarlos, pero eran muchos hermanos. Y pues todos los hermanos llegaron, ¿no? Y pues uno por apariencias, ¿con quién se fue? Con el guapo, el alto, el que todo se veía que era fuerte, que podía tomar la autoridad, que tenía la autoridad para ser rey. Pero Dios le dijo, no, no es este. No, pues entonces ha de ser aquel que también se ve bien, que tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Cuando mandaron a traer al más pequeñito llamado David, aquel que era el que se encargaba era pastor de ovejas, a ese fue al que eligieron. ¿Cómo? A ese rey, si es el que solamente pastorea ovejas, los otros serán guerreros. Pues a ese fue al que buscó Dios para ser rey. ¿Cuántas veces te han dicho, no puedes, no sabes, no, ella no, ¿cómo va a ser ella? A mí me pasó. A mí, si ustedes ven aquí es por una bendición de Dios, pero yo soy una mujer que estaba en casa, en mi hogar y que pues, me dedicaba a eso. Cuando Dios puso en una persona que yo tenía que participar aquí en Cúspide, la cual es la directora de Cúspide, eh, quizás ella dijo, ¿cómo? Pues si ella nada más se dedica al hogar, no tiene conocimiento de todas estas cosas, pero Dios le puso que era yo, así como a David, ese pastor de ovejas, así yo, esa mujer.
la que nada más se dedica a hacer comida y atender a sus hijos. A ella quiero. Y ahora, hoy por hoy, estoy aquí porque Dios ha visto en mí cosas maravillosas como las ha visto en ti. Y sabes, no es por mi apariencia, porque muchas veces nos vestimos bonitas, nos arreglamos y somos pura apariencia. No es la verdad. La verdad solamente la conoce Dios. Por eso Él es justo, por eso Él es juez. Nosotros no somos jueces, no conocemos la verdad, no conocemos la condición de nuestro corazón, no conocemos, como decíamos, en un juicio deben de ver cuáles son las pruebas, las evidencias, no las conocemos. El otro día escuchaba que le pedían una opinión a un crítico de cine sobre una película y dijo, no puedo dar ninguna opinión porque no he visto la película. Para poder dar mi opinión y dar mi crítica, tengo que ver la película completa. Para nosotros poder dar una opinión, si no la piden, tenemos que ver todo completo. Y si es de ambas partes, pues de ambas historias. Pero no podemos dar un juicio así porque sí. ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y empezamos a bombardear? En vez de hacer las cosas correctas, porque dice que el juicio lo que hace es ver el bien a diferencia del mal, lo verdadero a diferencia de lo falso. Y empezamos a hablar y a sacar de nuestra boca una y otra con aquello, con la tía, con el amigo, ya viste al de allá, por eso está así, por eso le pasa lo que le pasa. Aguas, porque cuando nosotros somos los que estamos, entonces decimos, mejor nos callamos, como dice, la boca cerrada es mejor. Así que yo les invito en esta mañana que antes de emitir o de dar un juicio, tengamos cuidado. Una, aceptemos que nuestra verdad no es la totalidad y no es la verdad, aunque se diga, no lo es. Que todos tenemos errores, pero que también todos podemos corregirlos y que no necesitamos que alguien nos corrija con un juicio. El único que lo puede ser está allá arriba y se llama Dios. Pongámonos en los zapatos de los demás. Recordemos que no todos somos iguales. Recordemos que las apariencias son engañosas. Solamente es una vestidura. La verdad la tenemos nosotros. Acuérdense de una cosa. No juzgues para que no seas juzgado. Importante. La otra. Con la medida que midas, serás medido. Así que entre más le echemos a uno, mira esto, mira al otro, mira al otro, mira al otro, como un metro, ¿no? Va creciendo, creciendo, ¿qué creen? Y así nosotros también nos van a empezar, vamos a ser medidos. No miremos la paja del otro. Primero, veamos nuestra viga. Fíjense la diferencia. La paja es más chiquita que la viga. Así que cuando vemos nuestra viga, dicen, por eso estamos ciegos, porque no podemos ver la realidad. Tengamos mucho cuidado de eso. Y por último, recordemos esa regla de oro. Todo lo que quieras que te hagan contigo, asimismo, hacerlo con los demás. No omitamos un juicio ni venganza a nadie. El Señor dice, mía es la venganza. Y no es la venganza como la que tú y yo queremos. No es así. Cuando pasamos por algo, es porque ya podemos reconocer ese dolor. Así que no esperemos que pasemos por una cosa para que dejemos de omitir un juicio o de dar un juicio contra los demás. Mejor guardemos nuestra boca, guardemos nuestros ojos, guardemos nuestros oídos y guardemos nuestro corazón.
amemos, seamos misericordiosos unos con otros, estemos bien, porque así nos va a ir si hacemos las cosas bien. Bueno, pues les doy las gracias por este tiempo que tuvieron ustedes para bien de podernos escuchar a través de Busco en Ti, donde estás, no es el final. Muchas gracias por esta oportunidad que nos pueden dar de poder compartir un poco de lo que nosotros también hemos aprendido, y así que nos demos cuenta que no es bueno juzgar, que no es nada bueno, no somos jueces, no estamos durante un juicio. Eso le pertenece a Dios. A nosotros solamente nos pertenece estar llenos de misericordia, de amor, y guardar nuestra boca y nuestros ojos para no omitir algo que tarde o temprano se regresará en nuestras vidas como un boomerang. Les deseo que tengan un grandioso día, que Dios les bendiga, que estén muy bien, sean felices, porque las personas felices es raro que puedan dar un juicio contra los demás. No tienen nada que opinar, porque lo que ellos están preparando es solamente un corazón deseoso de cada día estar bien. Les deseo que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y buenos días.